Muy buenos días, muy buenos días. Les doy la bienvenida a todos a nuestro curso La Ley y el Evangelio. Qué bendición tan grande es poder reunirnos como hermanos y hermanas en Cristo para aprender de la palabra de Dios, nuestra lección número 4. Y antes de empezar, vamos a darle gracias al Padre orando. Vamos a hacer una oración. Y oramos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra que da vida, en la cual aprendemos acerca de nuestra salvación y acerca del gran amor que la Santa Trinidad tiene por nosotros. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado la palabra como debemos. Danos corazones ansiosos de aprender más y más del mensaje vivo. En el nombre de Jesús oramos que nos ganó el día de reposo y nos da la oportunidad de descansar en ti. Oramos todo esto y más. Amén. Amén, amén, amén. Nuestra lección número 4 del curso La Ley y el Evangelio se va a enfocar en el tercer mandamiento. La historia que había pedido que prepararan para el día de hoy como tarea es Primera de Samuel 3, versículos 1 al 10. Vamos a hablar ya más a fondo qué significa el día de reposo, qué significa descansar, cómo es que descansamos y por qué es que descansamos. Los objetivos de la lección el día de hoy son los siguientes. Vamos a analizar el tercer mandamiento. Vamos a explicar por qué es importante que el creyente viva bajo el evangelio y no bajo las demandas de la ley. Puntos de repaso de las clases pasadas que considero son necesarios que repasemos. Y por último, vamos a determinar el uso correcto y la aplicación correcta del tercer mandamiento en la vida del creyente. Se dan cuenta, mientras hablamos de los mandamientos, vamos a explicar qué es y luego al finalizar la clase vamos a explicar cómo lo aplicamos en nuestras vidas. Mientras explicamos juntos el tercer mandamiento, ustedes van a tener preguntas y van a decir, bueno, ¿y eso qué significa en mi vida? Cuando esas preguntas lleguen a su mente mientras estamos hablando del tercer mandamiento, los invito a escribirlas porque vamos a hablar de eso al finalizar la clase, incluyendo todos los otros mandamientos que vamos a ver juntos. Si una pregunta se genera en tu mente sobre una aplicación de esos mandamientos en tu vida, te invito a escribirla mientras estamos hablando en ese primer objetivo para después hablarla juntos en el tercero. Voy a compartir puntos sobre aplicarla a nuestra vida personal, que puede que tú tengas esa pregunta o puede que no. Y si no lo comparto en el tercer objetivo, la idea es darles la oportunidad a ustedes de que pues hagan esa pregunta importante que tengo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con nuestro primer objetivo, analizando el tercer mandamiento. Pero antes me gustaría pedir por un voluntario que nos haga un resumen de qué ocurrió en la lectura de Primera de Samuel 3 versículos 1 al 10. ¿Cuáles fueron los eventos, los personajes? No tiene que ser versículo por versículo, pero ¿qué ocurrió en esta historia? Un voluntario que nos pudiera contar el día de hoy. Clara, adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Juan David. Bueno, estaba todavía Samuel joven cuando estaba durmiendo en el santuario de Dios y Elí estaba reposando y él sintió que lo llamaron en tres oportunidades diferentes y él se presentó a Elí diciéndole que necesitaba, que quería y él le dijo que no, que él no había sido el que lo había llamado y le dijo que se fuera a dormir, a acostarse y si nuevamente lo volvían a llamar, le dijera al Señor que era el Señor y que necesitaba de él, que ahí él estaba para escucharlo. Entonces le reveló, para este momento todavía él no tenía ninguna revelación ni conocía al Señor, porque para aquella época todavía no habían, eh, para aquella época todavía no habían, no se revelaba casi nada, ni habían visiones ni nada. Entonces él le reveló todo lo que le iba a pasar a Elí y eso fue lo que sucedió. Y al otro día, bueno, él le preguntó que qué era lo que el Señor le había dicho y que por favor no le ocultara nada, porque si no lo iba a maldecir y y bueno, y él le contó todo a su amo. Eso fue lo que sucedió. Muy bien, Clara, excelente. Vemos la historia de Samuel y Elí, como decir, las personas que estaban encargadas del templo. Elí era el supervisor de Samuel. Samuel era apenas un niño pequeño en esta historia. Y escuchamos cómo Dios llama a Samuel, no una, no dos, pero varias veces, tratando de como agarrar su atención, de captivar
de captar su atención. Esta lectura, como Clara nos resumió y nos explicó, nos recalca y nos ayuda a reflexionar sobre la palabra de Dios. Nos ayuda a entender la importancia de escuchar la palabra en las escrituras, de meditar en la palabra en las escrituras y de leer, en este caso, la Biblia, que establecimos en la lección número uno, es la palabra que viva, activa y poderosa de Dios. Entonces, como Dios habló con Samuel, también tenemos un registro en el que Dios habla con nosotros al nosotros leer de su palabra, que es viva, activa y poderosa, la Biblia. Esta era la razón por la cual quería que habláramos de esta historia, para que empezáramos a recalcar la importancia, porque yo te puedo decir, es importante, pero también te quiero mostrar versículos, historias donde muestre lo importante que es escuchar la palabra de Dios y lo importante que es el entendimiento que Dios quiere comunicarse con nosotros. En el Antiguo Testamento se comunicaba por profetas, visiones, de maneras diferentes, y hoy en el Nuevo Testamento, como hablamos en clases pasadas, vemos que se proclama y comparte con nosotros por medio de su palabra, que nuevamente es viva, activa y poderosa. Mientras tú lees la Biblia, estás leyendo y estás interactuando con Dios. Y Dios está interactuando en tu vida. No es un libro cualquiera, es un libro que tiene poder y que tiene autoridad. La palabra de Dios, quiero que recalquemos eso a la hora de entender el tercer mandamiento, antes de empezar a hablar sobre el tercer mandamiento, la importancia de la palabra de Dios. Moisés, el líder de los israelitas cuando salieron de Egipto, dijo en sus últimos mensajes al pueblo lo siguiente, Deuteronomio 32:47. No se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. La palabra de Dios es nuestra vida. No estamos hablando palabras cualquiera, no estamos estudiando palabras eh, sin a la ligera o palabras sin sentido, pero son palabras que tienen poder y tienen autoridad y tienen la habilidad de influenciar corazones, de cambiar vidas y de convertirse en vida. Podemos aprender mucho acerca de Dios a través de la creación que nos rodea y de la ley escrita en nuestros corazones. Sabemos que Dios existe y que es poderoso y sabio. También aprendemos especialmente de nuestras conciencias, que somos culpables de romper la ley de Dios y que merecemos su castigo tanto ahora como por la eternidad. Podemos aprender muchas cosas de Dios sin leer la Biblia. Podemos aprender cosas de Dios en general. Sin embargo, sin la Biblia no tendríamos ninguna información acerca de nuestra salvación. No sabríamos si sí necesitamos ser salvos o no, o cómo es que somos salvos, etcétera, etcétera. Nunca sabríamos de la gracia de Dios y de su acto amoroso de enviar a su Hijo a vivir y morir por nosotros. Estaríamos perdidos porque igual si sabemos de la ley, sabemos que somos culpables de romperla y sin la Biblia no sabríamos entonces cómo fue que Él nos rescató de esta perdición eh, que experimentaríamos. No tendríamos esperanza eterna. Y Dios quiere que apreciemos y amemos su palabra, porque es la revelación de Él y de sus acciones en el mundo. Recordamos que al leer la Biblia estamos leyendo no un libro histórico de ciencia, no un libro de poesía, no un libro de narraciones, de ficción, pero estamos leyendo el plan de salvación que tuvo Dios con la humanidad. Cuando alguien te pregunte qué es la Biblia, tú puedes responder, no responde todas las preguntas del mundo, no es el objetivo es mostrarnos el plan de salvación que tuvo Dios con la humanidad. Y Dios quiere que apreciemos eso, que reconozcamos su identidad, que reconozcamos sus acciones en el mundo y su habilidad para salvarnos, que aprendamos acerca de la salvación. Queremos ser entonces como Samuel en la historia que leímos. Queremos tener esta postura de querer escuchar y aprender y discernir la palabra de Dios, la Biblia. Queremos decir, habla Señor, que tu siervo escucha. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, Dios experimentó o como que lo vio en su divinidad y nos dio el tercer mandamiento. Esa es la introducción que quiero que tengamos a la hora de hablar de este punto. ¿Alguien me pudiera comentar cuál es el tercer mandamiento? Creo que ya lo expolié ahí, ya lo dije, pero ¿alguien pudiera decirnos cuál es el tercer Ajá, mandamiento? sí. Permiso, profesor. María Isabel, Acuérdate, adelante. sí,
acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Es el, es el séptimo día y es el día de descanso para dedicarlo al Señor. Entonces el Excelente. tercer mandamiento es el día de reposo. Excelente, María, muy bien, muchísimas gracias. Recordamos entonces el comentario que les había hecho la clase pasada de que los mandamientos son enumerados de diferentes formas por diferentes personas. Está bien, no hay ningún inconveniente, pero lo que queremos hacer ahora es empezar a tener esta lista nosotros personal para poder hablarlo juntos, ¿ok? Clara, tienes tu mano levantada, adelante, por favor. Bueno, yo tengo por acá, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ok, muy bien. Gracias. Recordamos entonces nuevamente, la clase pasada establecimos que los mandamientos son enumerados de formas diferentes, porque cuando Dios dio las palabras en el monte Sinaí, no dijo, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, pero él simplemente habló. Y la lista se creó fue para ayudarnos a nosotros hoy en día como para entenderlo mejor. El primer mandamiento, la primera palabra que Dios habló fue, no tendrás que dioses semejantes a mí, que lo hablamos la clase pasada. El segundo es el que tú mencionaste, de no usarás el nombre de tu Dios en vano. Lo hablamos esos dos la clase pasada, el primer y segundo mandamiento. Y el día de hoy continuamos con el siguiente, que es, como María Isabel nos recordó, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Todo esto está en Éxodo 20, ¿ok? Éxodo 20 es donde tú puedes leer las palabras exactas de lo que dijo Dios. Nuevamente, con el entendimiento de que hay iglesias que fusionan uno y el otro, que separan ciertos para distinguirlos mejor y no hay inconveniente. No, Dios no dijo que se tenía que hacer de esta específica forma, pero los vemos de esta forma en esta clase para que todos tengamos el mismo vocabulario y para que todos estemos en la misma página, ¿ok? Entonces, con el tercer mandamiento, ponemos, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Primero, no harás dioses semejantes a mí, no estatuas ni imágenes, hablamos de esa conversación en la clase pasada, y no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Esos son primero y segundo, y ahora tenemos el tercero, el cual vamos a hablar más el día de hoy. Se encuentra nuevamente en Éxodo 20. Luis, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Luis Ceballos. Perdón, profesor, se me trabó el micrófono. Pero en Éxodo 28 dice que es el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. Este versículo es el cuarto mandamiento. No, vuelvo y hago el comentario que los mandamientos son enumerados de diferentes maneras por diferentes personas, porque cuando Dios dio las palabras, no dijo, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, él simplemente habló y Moisés simplemente escribió. Lo que hicimos después, teólogos, personas, la iglesia en general, fue enumerarlos para ayudarnos a memorizarlos mejor. En esta clase, lo que estamos haciendo es poniendo ahora la enumeración de la forma para tener un vocabulario juntos y para que cuando yo diga el tercer mandamiento, ustedes sepan de qué estoy hablando y yo nuevamente se lo reitero. Pero entonces el día de hoy estamos viendo el tercer mandamiento de acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es un punto importante, me gusta la aclaración, pero también quiero que estén presentes que esto ya lo estoy repitiendo varias veces. ¿Ok, Luis? Ok, gracias. ¿Y Clara? ¿Tienes tu mano levantada? Éxodo 20. Éxodo 20 es donde tú encuentras la declaración de la voluntad de Dios, el resumen, el primer resumen de la voluntad de Dios, los 10 mandamientos que conocemos el día de hoy. Gracias. Muy bien, entonces ahora hablemos sobre el tercer mandamiento o hablemos sobre la frase, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Ok? Vamos a hablar sobre esta frase el día de hoy, qué significa, cómo la entendemos, qué es lo que Dios quiso decir en la cultura y en nuestra cultura el día de hoy. El contexto siempre nos ayuda. Cuando tengas una pregunta sobre cualquier cosa bíblica, yo no voy a estar a tu disposición todo el tiempo y un pastor no va a estar a tu disposición todo el tiempo. Y la importancia de eso es que tú tengas las herramientas para edificarte y discernir la palabra de Dios. El contexto siempre te ayuda. Si tú tienes alguna duda sobre un versículo específico, léete todo el capítulo. Es más, léete todo el libro, si es posible, para poder entender bien
qué es lo que está ocurriendo y el mensaje de Dios. Por lo tanto, entonces leemos Éxodo 29 al 11, que nos declara ya más información sobre el día del reposo para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún tipo de trabajo, porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé, descansé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Tenemos la información del contexto en Éxodo 20. Yo les había pedido que leyeran Éxodo 19 y 20 para la clase pasada. Esto es simplemente un resumen nuevo, una revisión nueva de lo que vimos anteriormente. En este mandamiento, Dios estableció el séptimo día como un día de descanso para su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. De hecho, sábado, el día sábado, significa descansar en hebreo. El día sábado significa, tiene por naturaleza este día de descanso. Y Dios mandó a Israel a descansar físicamente y meditar en el trabajo que Dios hizo en la creación. Y vemos como Dios vuelve a la creación que él hizo, de crear todo en 6 días y descansar en el séptimo día. ¿Qué protege Dios con este mandamiento? Bueno, Dios es Dios. Él no necesita descansar. Él no descansó porque él tenía que hacerlo, pero nos dio un ejemplo de nuestras limitaciones como seres humanos. Nosotros sí necesitamos descansar. Y Dios hizo el sábado o día de reposo para nuestro beneficio físico y para nuestro beneficio espiritual. Y en unos momentos, en el objetivo 3 vamos a hablar sobre qué significa descansar. Porque cuando tú y yo pensamos en la palabra descansar, pensamos en hacer absolutamente en nada. Me quiero tomar un vinito y ver un show de televisión, o quiero hacer mi hobby o jugar un juego, es lo que tú te inventes cualquier cosa, pero vamos a entender bien qué significa descansar y cómo descansamos en nuestros días. Si tienes preguntas de eso, te invito a escribirlas de una vez para que la tengas presente. Dios también protege, en este mandamiento, protege nuestra fe con el día de reposo. Es un día de adoración. La intención de este día de reposo es tener una conexión con Dios. Vamos a hablar de eso en unos momentos. ¿Por qué ya no tenemos que descansar y adorar los sábados? Vamos a establecer doctrinas del Nuevo Testamento para entender por qué este día ya no se tiene que celebrar el sábado. O si quieres hacerlo, puedes hacerlo el sábado. Entendemos que en el calendario del pueblo de Israel, ese séptimo día caía en un sábado y era el sábado, el Shabbat, se conoce en hebreo, en el Nuevo Testamento, como el día en el que ellos no tenían que hacer absolutamente nada y tenían este tipo de reglas para evitar hacer ciertos esfuerzos, evitar hacer ciertos trabajos, no tenían que ir al trabajo, tenían que descansar y seguir ciertas prácticas religiosas para adorar y conectarse y dar gracias a Dios. Pero entonces, ¿por qué ya no tenemos que descansar y adorar los sábados? Porque no, yo no adoro los sábados, yo adoro los domingos. Y la mayoría de ustedes, me imagino, también adora o un lunes o un sábado, que hay servicios en la iglesia, o un miércoles o un domingo. Entonces, ¿por qué hacemos eso en vez de los sábados? Recordamos pensamientos como los siguientes. Recordamos los 3 tipos de leyes en la Biblia. Vamos a seguir reenfatizando estos puntos importantes. La ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Los diferentes tipos de leyes pueden mezclarse. No significa que una ley caiga solo en este círculo de la ley civil, pero también puede caer en la ley civil y en la ley moral, puede que sea de las dos, etcétera, etcétera, se pueden mezclar. En este caso, con el tercer mandamiento, Dios quiere que todas las personas de todos los tiempos adoren y obedezcan su palabra, pero solamente quería que los israelitas adoraran los sábados. Quiero que tengan esto presente, este pensamiento presente. Lo voy a decir y luego lo vamos a hablar ya más con la palabra de Dios. Dios quiere que todas las personas de todos los tiempos adoren y obedezcan su palabra, pero solamente quería que los israelitas adoraran los sábados. Y vamos a hablar del por qué. En el Nuevo Testamento, él aclara este tipo de pensamiento y apuntaba a Cristo.
Recordamos la pregunta del proyecto final número 5 que hablamos hace unos momentos, hace unas clases pasadas, de por qué ya no se aplican las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento. Bueno, el Nuevo Testamento aclara que el descanso del tercer mandamiento, el sábado, apuntaba a Cristo. Recordamos que la ley civil y la ley ceremonial eran sombras, eran símbolos a lo que Cristo iba a vivir y a lo que Él iba a hacer por nosotros. ¿Y cómo sabemos que una ley ya no es vigente? ¿Y cómo sabemos que una ley es vigente? Escúchenme bien. ¿Cómo sabemos que una ley es vigente y una ley no es vigente? Porque Jesús lo establece en el Nuevo Testamento con el nuevo pacto. Tú y yo tenemos la bendición de tener el Nuevo Testamento y estamos hablando de Viejo y Nuevo Testamento como si fueran simultáneos, pero recordar que el pueblo de Israel no tenía el Nuevo Testamento. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento solo tenía lo que estaba ocurriendo en esos eventos. Entonces es importante entender esa cultura y entender entender ese entendimiento de cómo ellos veían esas cosas, ¿ok? Para que lo tengamos presente. Leemos versículos en el Nuevo Testamento declarando por qué nosotros como nuevo pacto, hijos de Dios, pueblo de Israel en el Nuevo Testamento, no tenemos que adorar los sábados, pero sí tenemos que obedecer, respetar y descansar en la palabra de Dios. Colosenses 2, 16 al 17, el apóstol Pablo nos comenta, no permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva, o los días de qué, los días de reposo. Todo eso no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es y solamente es Cristo. Nuevamente, es una sombra de lo que está por venir. ¿Y cómo sabemos que una ley es vigente el día de hoy y no es vigente? Porque el Nuevo Testamento lo establece como un nuevo pacto. La bendición que tú y yo tenemos de eso. Nuevamente, no dejes que nadie te juzgue por el día de reposo, si lo practicas o no lo practicas. Mateo 11:28 dice lo siguiente, vengan a mí, Jesús está hablando, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Jesús estableciendo que en Él, que por Él y con Él, por medio de Él, es como podemos descansar de todo nuestro trabajo. Y voy a volver a este punto en unos momentos más adelante también. Cristo cumplió el sábado del Antiguo Testamento y nos dio verdadero descanso, el perdón de los pecados. El trabajo redentor de Cristo Jesús, Dios, fue completo en su totalidad. Él cumplió toda la ley de Dios. No hay nada más que tenga que añadirse a ese trabajo para que tú y yo seamos perdonados de nuestros pecados y para que tú y yo seamos redimidos. Fue punto de la clase 2 que recalqué, que tú y yo no vivimos bajo la ley, tratando de cumplir la ley para nuestra salvación, pero lo hacemos es por medio de darle gracias a Dios por medio de Cristo Jesús. Él cumplió el sábado, cumplió la vida perfecta, él respetó el sábado al 100% del Antiguo Testamento y nos dio verdadero descanso, el perdón de los pecados. ¿Qué significa el día de reposo para el cristiano del Nuevo Testamento? Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Lo que es vigente es que Dios quiere que escuchemos su palabra y aprendamos de buena voluntad. Nuevamente, cuando tú escuches, recuerda el día de reposo y manténlo santo, no escuches, solo haz esto los sábados, pero escucha la voluntad de Dios que es que quiere que escuchemos su palabra, como Samuel escuchó la palabra en 1 Samuel 3, y que aprendamos de buena voluntad y que aprendamos y nos conectemos con Él por medio de su instrucción. Colosenses 3:16 dice lo siguiente, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. El mensaje del apóstol Pablo es que la palabra de Dios, la palabra viva, activa y poderosa que se encuentra en las Escrituras, habita en nosotros, que no solo sepamos de ella, pero que la entendamos y que aprendamos de su palabra y que lo aprendamos no solo un poquito aquí y allá, pero que empecemos a tener un entendimiento completo de las escrituras. Y es un proceso, toma años, toma meses, tú no vas a entender toda la palabra de Dios en un momento y eso está bien. No significa que todo tenga que ocurrir rápido, es una bendición que poco a poco nos estemos edificando mutuamente. Salmo 1, Salmo 119, 72
dice lo siguiente también: para mí es mejor la ley para mí es mejor la ley que maná de tus labios, que miles de monedas de oro y plata, recalcando la bendición que es la palabra de Dios. El salmista recalcando la bendición que es estudiar de la palabra de Dios y aprender la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando la palabra ley se pone, no tiene como énfasis solo los 10 mandamientos o la voluntad de Dios, pero tiene el énfasis de toda la escritura, toda la palabra de Dios. En esa época se le conocía al Antiguo Testamento como la ley, todo en su totalidad. Entonces, queremos recalcar ese punto, que a la hora de que escuchar la ley, no solo es importante discernir, bueno, qué tipo de ley estamos hablando, pero también recalcando que los israelitas del Antiguo Testamento tenían como entendimiento que era toda la palabra de Dios, la cual ellos querían aprender y querían escuchar y querían ser edificados por medio de ella. ¿Cómo santificamos el día de reposo como cristianos del Nuevo Testamento? Leemos de Martín Lutero lo siguiente también. Dios quiere que todas las personas reciban diligentemente su palabra, porque ella nos dice cómo Jesús nos da el verdadero descanso de Dios. Y Martín Lutero dice lo siguiente: debemos temer. Martín Lutero es un teólogo de hace muchos años, súper importante para la reforma, el entendimiento de volver a las escrituras y la importancia de leer la palabra de Dios. Martín Lutero, solo para que lo tengas presente. Y dice: debemos temer y amar a Dios de modo que no despreciemos su palabra ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad. La voluntad de Dios es que tú quieras aprender de su palabra, y la voluntad de Dios es que tú aprendas de su palabra. Y nos da la bendición de que en el tercer mandamiento al pueblo de Israel les dio un día específico para que pudieran hacer eso. Y el día de hoy nos da más de una oportunidad para hacer lo siguiente. El tercer mandamiento entonces protege la palabra de Dios. El tercer mandamiento de descansar el día de reposo protege la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos da vida. Mateo 4:4. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús fue tentado por Satanás y pasó hambruna por 40 días, no comió. Satanás lo tentó a que convirtiera unas piedras en pan, y él respondió con lo siguiente: le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el Éxodo, capítulo 34, Moisés también vuelve a subir al monte Sinaí a tener conversaciones con Dios. Dios se le aparece a él en su gloria, y está en el monte Sinaí por 40 días y 40 noches sin comer y sin beber nada. Quiero que intentes tú, bueno, no quiero, pero quiero que pienses de intentar tú eh, no comer ni beber nada por 40 días y 40 noches. Yo en mi mente, en mi pecado, digo: jamás en mi vida. Tengo hambre ahorita y acabo de desayunar. Eh, pero la palabra de Dios es viva, activa y poderosa. No solo de pan vive el hombre. Nos da mucho ejemplo, muchas personas que han hecho lo siguiente y han sobrevivido por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que da vida, lo que da descanso, lo que da vida, lo que da descanso. Es la palabra de Dios, la palabra que sale de su boca. Leemos versículos de Romanos y Primera de Pedro. Romanos 10 dice lo siguiente: así que la fe proviene del oír y el oír por la palabra de Dios. Una persona solo viene a la fe por medio de escuchar la palabra de Dios o de interactuar del mensaje de Dios. Es solo por la palabra de Dios o por las escrituras, o en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la revelación de Dios a ciertas personas de su palabra, que una persona es dada fe, que una persona recibe la fe. Primera de Pedro 2:3 dice lo siguiente: busquen como en los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han aprobado ya la bondad del Señor. Nuevamente, el deseo de Pedro en este caso, el apóstol Pedro, es que tengamos esta necesidad de aprender de la palabra de Dios como si fuera nuestro sustento, porque es nuestro sustento.
que quiere que la palabra de Dios, la voluntad de Dios, es que aprendamos de Él como si fuera la leche de un recién nacido que proviene de su madre, con esa misma intensidad de que es nuestro sustento, es nuestra necesidad y que queremos aprender de Él porque es lo que nos da vida y lo que nos mantiene fuertes y estables en la fe de Dios. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Solamente en la palabra de Dios podemos ver la verdadera profundidad de nuestro pecado y la verdadera magnitud del amor de Dios por nosotros. Recordamos la pregunta número uno del proyecto final. ¿Qué es la Biblia y cuál es su propósito principal? Esto lo hablamos juntos en nuestra primera clase. La Biblia es la palabra viva, activa y poderosa de Dios. El propósito de la Biblia es darnos fe en Cristo, en Jesús, como nuestro Salvador. El propósito de la Biblia es mostrarnos el plan de salvación que tiene Dios con la humanidad. Y en el tercer mandamiento podemos ver la voluntad de Dios para preservar su palabra y hacer que todos escuchen sobre Jesucristo, su Salvador. Nuevamente te estarás dando cuenta cómo está todo conectado. Como cuando Dios dice algo, tiene una conexión específica con otra cosa, que Él no solo dice algo por decirlo, pero que tiene un propósito, tiene un punto el cual Él quiere llevar a cabo. Nuevamente, el tercer mandamiento, podemos ver la voluntad de Dios para preservar su palabra y hacer que todos escuchen sobre Jesucristo, su Salvador. ¿De qué manera? Entonces hemos quebrado el tercer mandamiento. Prepárense porque vamos a ver varios versículos bíblicos donde vamos a hablar al respecto. ¿Cómo hemos quebrado entonces el tercer mandamiento? Leemos Salmo, el primer Salmo, versículo 1, versículo 2. Bienaventurado, o en otras palabras, feliz, contento, qué bendición, es el hombre que se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Pecamos entonces cuando no apreciamos la palabra de Dios constante y perfectamente, siempre como una buena voluntad. Es lo que más quiero al levantarme. Cuando tú te levantas, lo primero que quieres hacer es leer la palabra de Dios y conversar con Él y entender de Él. Es mi prioridad número uno en el día, tanto en el día como en la noche. La verdad es que fallamos constantemente. Yo me levanto y lo primero que pienso en estos últimos días ha sido en chequear este aparato, a ver quién me ha escrito un mensaje o a ver qué es lo que tengo que hacer en mi horario, en vez de meditar en la palabra de Dios en mi Biblia, y por medio de mi Biblia. Bienaventurado el hombre que se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Mi propósito en esta parte del curso es hacerlo sentir mal. Entonces prepárense, solo para está bien si te quieres sentir mal, vamos a hablar sobre, nuevamente, el perdón de nuestros pecados. Pero es importante reconocer la ley de Dios, que tú y yo hemos fallado de muchas maneras. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habita ricamente en ustedes. La palabra habita ricamente en mi vida. Bueno, ¿cuánto sé de las escrituras? ¿Cuántas veces me han hecho una pregunta y yo digo, fue mágica, no sé, o se me olvidó, o no recuerdo, o no entiendo la verdad? La palabra no habita ricamente, perfectamente en nuestras vidas. Leemos de Santiago 1, versículo 22 al 24. Pero pongan en práctica la palabra. No se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Nuevamente, no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Pongan la palabra en práctica. Dios quiere que seamos hacedores, personas que hacen cosas de la palabra de Dios y no solamente oidores. En otras palabras, que cuando la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no solo que tengas este sentimiento de amar, pero que hagas la acción de amar. Y si te haces la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo tengo que amar? Todos sabemos qué significa amar a alguien, todos sabemos cómo darle un abrazo genuino a otra persona, todos sabemos cómo ofrecer una palabra de motivación o un servicio con la intención de no recibir nada al respecto, pero de darlo todo por otra persona. No solo oír la palabra, pero ponerla en práctica. Y tú y yo fallamos constantemente en hacerlo, decidimos obedecer y hacer lo que nos beneficia a nosotros. Yo no quiero servir a alguien que pueda que esa acción me cause daño a mí o afecte mi paz o afecte mi horario, las cosas que yo tengo que hacer en el día a día. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Bueno,
compartimos la palabra de Dios en todo momento cuando tenemos la oportunidad. Mira, yo soy pastor y te digo que no. Yo no, yo he fallado muchas veces en ver oportunidades en las que puedo decir una palabra de Dios o puedo motivar a alguien a entender o a conocer del Evangelio y por pena, porque es pena orgullo, saco excusas y digo: "Oh, este no es el momento apropiado, esta persona simplemente no me va a poner caso, no quiere escuchar, etcétera, etcétera", y saco excusas a la hora de no querer compartir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que da vida y lo que nos da descanso. Eh, y si nos pasa a nosotros, pastores, que es nuestro trabajo compartir la palabra de Dios, pues no te quiero acusar, pero tú tienes otra responsabilidad, es otra vocación. Y si nos pasa a nosotros, es muy probable también que te pase a ti. Hacerte reconocer, hacerte nuevamente, esta es la parte del curso en el que te hago sentir mal, hacerte sentir mal. Seguimos entonces con Hebreos 10, 25. Me quedan dos, no se preocupen, ya, no, ya pueden parar de llorar en unos momentos. No dejemos entonces, no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Dios quiere que nos congreguemos a adorarlo de manera regular para animarnos mutuamente y para estar juntos en el Evangelio. El problema de muchos de nosotros es que pensamos que solo tenemos que vernos el domingo en la iglesia, que las personas de la iglesia son solo personas que van a la iglesia, pero que cuando yo salgo de la iglesia, ya nada, cero, yo no te conozco, Pachito, Jaime, Manuela, tú no eres parte de mi vida personal. Y lo que Dios quiere es que nos congreguemos continuamente para animarnos y motivarnos, edificarnos por medio de la palabra de Dios como cuerpo de Cristo. Y somos culpables de no hacer eso, de pensar que vamos a la iglesia los domingos simplemente para satisfacer nuestra necesidad espiritual en vez de para bendecirnos mutuamente como cuerpo de Cristo. Último versículo que compartiré con ustedes, rompiendo el tercer mandamiento, se encuentra en Romanos 16, 17. Pero les ruego, el apóstol Pablo, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Pecamos contra el tercer mandamiento cuando enseñamos cosas que no son bíblicas como si fueran la palabra de Dios. Es muy fácil para nosotros, porque simplemente a veces no leemos la Biblia y caemos en ignorancia, creer lo que otras personas nos dicen y creer lo que otros pastores o evangélicos o cualquier eh, título tú quieras ponerle, dice y proclamamos un mensaje que puede que sea contradictorio a lo que dice la palabra de Dios. Y pecamos cada vez que proclamamos uno de estos mensajes. Por eso es tan importante tener un conocimiento apropiado de lo que dice la palabra de Dios y comunicar la palabra de Dios de una forma apropiada a otras personas. El apóstol Pablo nuevamente les ruego, se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido. No solo una advertencia a nosotros de cuidarnos por afuera, pero una advertencia a nosotros de cuidarnos de nosotros mismos. También pecamos cuando permitimos que falsa enseñanza y falsos maestros permanezcan entre nosotros, como si su enseñanza no fuese un peligro tanto para ellos como para nosotros. Queremos hablar la verdad en amor. Cuando una persona está errónea, y sabemos que está errónea por la palabra de Dios, por medio del entendimiento de la palabra de Dios, queremos compartir con ellos qué es lo que dice la palabra para que esta persona entienda pues su salvación, entienda la vida que estamos viviendo como cristianos en santificación y entienda para que pueda volver a esta salvación, para que no esté fuera de las manos de Dios. Pero muchas veces no hacemos eso. Muchas veces decimos: ah, ese es Jaime, así es como es él, no hay ningún problema en absoluto. O muchas veces no caemos en cuenta de nuestra necesidad de seguir aprendiendo y seguir edificándonos, no por lo que dice otra persona, no por lo que pensamos nosotros, pero por lo que piensa la palabra de Dios. ¿Te hice sentir mal? Me parece muy bien, porque ese es el propósito de la ley, hacernos sentir mal, hacernos reconocer que tú y yo no cumplimos la ley de Dios. Y la bendición, las nuevas, el evangelio, no es simplemente decirle a alguien: Dios te ama, Dios se preocupa por ti, pero es hacerte entender que todas esas leyes, las cuales tú y yo no pudimos hacer, las cuales nos rompen el corazón porque decimos: pues más chica, le fallé a Dios de un montón de maneras, merezco estar separado de Él por toda la eternidad, fueron
completadas y fueron hechas por Él mismo para nosotros. La bendición del Nuevo Testamento es entender que tú y yo no tenemos que hacer nada para ser salvos, para tu salvación. Tú y yo tenemos toda la bendición de hacer cosas por Dios por agradecimiento, pero no para nuestra salvación, porque tú y yo lo hemos roto todo. Dios lo hizo completo en su totalidad y nos ganó el perdón de los pecados en su sacrificio, en su vida perfecta, en su muerte injusta, en su resurrección gloriosa y en su ascensión milagrosa. Nos ha dado su justicia, su paz, su amor, para que tú y yo tengamos la paz de vivir el día de hoy, entendiendo nuestro pecado y reconociendo el favor que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo obedeció Jesús este mandamiento en nuestro lugar? Bueno, vemos ejemplos en Lucas 2, versículo 41 al 47, que desde muy pequeño Jesús, desde que era chiquitico, iba al templo de Dios a hablar con los maestros de la ley, a querer entender la palabra de Dios, a querer edificarse por medio de la palabra de Dios, al congregarse con el pueblo de Dios para animarse y entenderse bien. Lucas 2, 41, 47 nos recalca que los maestros de la ley estaban impresionadísimos con el talento de Jesús cuando era pequeño. No tenemos muchas historias de Jesús en su niñez y en su adolescencia, pero interesante que la historia que sí tenemos es Jesús yendo al templo, que no escuchamos de Jesús jugando un partido de fútbol o jugando al béisbol o comiendo cuando era chiquito, pero escuchamos de Jesús cuando era pequeño yendo al templo, aprendiendo, escuchando de la palabra de Dios. Bastante interesante. También leemos en Lucas 4 al 16. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era costumbre. Él seguía la ley del pueblo de Israel de respetar el sábado y él seguía la ley para cumplirla perfectamente. En Juan capítulo 8, 46, que dice, ¿quiénes de ustedes pueden acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Jesús era un hombre al cual nadie podía ir y decir, tú estás haciendo algo mal porque la ley de Dios dice esto. Era un hombre, en inglés se dice above reproach y en español se dice, Clara, ¿cómo se dice above reproach? ¿Te acuerdas? ¿Por casualidad? No. Una persona que es tan No, buena y no me no acuerdo. importa, no, no hay problema. Una persona que es tan buena y que sigue las leyes tanto que como que su reputación le sigue y le preside para que cualquier persona que diga está haciendo algo mal reconozcan que no es verdad. Entonces vemos estos ejemplos de Jesús haciendo lo siguiente. César, tienes tu mano levantada, adelante, por favor. César, Buenos días, pastor. adelante. Disculpe una pregunta. ¿Jesús desde pequeño ya hacía milagros o desde lo grande comenzó a hacer milagros, sanidades como echar demonio? Algunas cosas creo que Jesús hacía. ¿Y hacía cualquier día de la semana o hacía solo los días sábados que hacían esos milagros, esos, como digamos, esos análisis, o creo que hacía algún debate con los escribas, fariseos, con los gobernantes de ese tiempo? Entonces, y Jesús en Antiguo Testamento, creo que en ley de Moisés, creo que estaba escrito todo eso, ley cumplía al pie de la letra o a lo mejor algo hizo más de lo que había en ese escrito. Si tú hiciste varias preguntas ahí y las voy a responder una por una de lo que me acuerdo que comentaste. Número uno, el primer milagro que tenemos escrito que Jesús hizo fue ya cuando tenía 33 años de convertir el agua en vino. Ese es su primer milagro, forma milagrosa que él hizo. No tenemos ningún otro registro que muestre que él haya hecho un milagro anteriormente. Por lo tanto, no te puedo decir si él hizo un milagro o tampoco te puedo decir no, él no hizo un milagro, porque simplemente no está escrito anteriormente. Yo quiero compartir contigo qué es lo que dice la palabra de Dios para que tengamos esa paz y esa seguridad, y no te quiero decir algo que la palabra de Dios no dice para crear incertidumbre. Por lo tanto, ese primer milagro que él hizo, no sabemos si él hizo milagros de chiquito, puede que sí, puede que no, y estamos bien en el decir no sabemos, y estamos bien en el decir no tenemos que entrar en esa especulación. ¿Tú me entiendes? Yo sé que tú me entiendes. Especulación. Especulación. Muchísimas gracias.
También existe el comentario de que si Jesús cumplió la ley perfectamente que estaba escrita o si cumplió la voluntad de Dios. Recuerda que cuando establecimos la ley de Dios de los 10 mandamientos, hicimos el punto importante que los 10 mandamientos no era toda la ley de Dios, es un resumen de la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que es un resumen? Porque Jesús expandió sobre los 10 mandamientos. El ejemplo que di fue, en los 10 mandamientos fue no cometas adulterio físico, fornicación, y Jesús mencionó que el acto no es solo físico, pero que el acto también es mental, que si tú ves a una persona de manera inapropiada sexual, estás cometiendo adulterio en tu corazón. Vemos como la voluntad de Dios se expande. Por lo tanto, sabemos que sí, entonces Dios, Jesús vivió esta vida escrita perfectamente, la voluntad de Dios que Dios había compartido con su pueblo, y de muchas otras maneras expandió esa voluntad y nos mostró ejemplos de cómo más se entiende esta voluntad, y lo tenemos nuevamente en el ejemplo que te di en el Nuevo Testamento. No, no solo cometas el acto físico, pero en el acto mental de pensarlo también es lo siguiente. Eh, Creo que esos son los puntos que tú tomaste, pero déjame saber si tienes alguna otra duda pertinente a ese comentario que hiciste, César. Sí, me aclaré. Y una pregunta más. ¿Y solo los días sábados hacía milagro que era la ley de Dios o cualquier otro día hacía también milagros después de los 33 años, creo me dice? Sí, no, él hacía milagros constantemente y de hecho uno de los problemas en los que Jesús se metió, en el que los fariseos vieron varios problemas, es que él hacía milagros en el día de reposo, en el sábado, y el día de reposo no se tenía que hacer nada por la ley que ellos habían escrito del hombre, no de Dios, pero del hombre, para evitar hacer trabajos. Entonces los fariseos de hecho tomaron mucho problema con esto porque Jesús estaba haciendo milagros, estaba trabajando en sus ojos los sábados, pero él hacía milagros lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en cualquier día. Esto lo vamos a hablar en unos momentos más también para recalcar ese punto. Pero buena pregunta, César. Continuamos entonces con la clase de el punto que recalcamos de Jesús nos salvó al obedecer perfectamente la ley en nuestro lugar. Recordamos la obediencia activa y la obediencia pasiva de Dios. Activa, que Él cumplió las leyes al 100%. Vemos ejemplos de Él haciendo el día de reposo, vemos ejemplos de él aprendiendo, escuchando la palabra de Dios, y la obediencia pasiva, que es él sufrió el castigo por cada uno de esos pecados, por cada uno de esas desobediencias que nosotros hicimos, que el pueblo de Israel hizo también. Jesús nos salvó al morir por todos nuestros pecados, tanto la obediencia activa de Jesús como la obediencia pasiva. Continuamos con nuestro segundo objetivo, es un poco ya más corto porque es importante el creyente viva bajo el Evangelio y no bajo las demandas de la ley. Esta es parte de su pregunta, proyecto final, si quieres tomar notas, porque es importante que el creyente viva bajo el Evangelio y no bajo las demandas de la ley. Gracias a la obra salvadora de Cristo, el creyente vive bajo el Evangelio. Tú y yo no vivimos bajo la ley, vivimos bajo el Evangelio. Romanos 6:14. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol Pablo, la palabra de Dios, tú no estás bajo la ley, estás bajo la gracia, el Evangelio de Dios. Romanos 8, nuevamente, el apóstol Pablo, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú no estás condenado, tú no tienes pecado absoluto, tú eres perfecto, justo, no por tus obras, no por lo que tú has hecho, porque por tus obras, por lo que has hecho, estás condenado, injusto, pero estás puro, perfecto, sin condenación, gracias a el regalo de la fe del Evangelio por medio de Cristo Jesús. Tú, al tener esta fe, tú al estar unido con Cristo, eres libre de, el castigo de la muerte eterna, eres libre de la condenación que te merecías por culpa de tu pecado. Nosotros no vivimos nuestras vidas bajo la ley, pero las vivimos bajo el Evangelio. ¿Por qué recalco esto? Porque estamos hablando de los mandamientos, porque estamos hablando de palabras que dicen, no hagas esto y hagas esto. Y es muy fácil que nuestro corazón nos diga, tengo que hacer esto para estar bien con Dios. No, no, tú ya estás bien con Dios. Tú estás bien con Dios, te estoy mostrando la palabra de Dios. Dios lo hizo todo perfecto por ti, lo cumplió todo perfecto por ti, para que tú tengas esa paz y esa seguridad de que Dios te ve con ojos de favor.
Dios te ve con gracia, Dios te ve con amor, no como hijo de desobediencia, pero como su hijo, como Él vio a su único hijo Jesucristo, por medio del sacrificio que Él hizo. Entonces lo que estamos haciendo ahora es vivir nuestras vidas de agradecimiento, una vida de santificación, vivir nuestras vidas de agradecimiento. Porque cuando reconocemos el sacrificio que Él hizo por nosotros, queremos darle gracias y queremos vivir y respetar ese espíritu que Él creó en nuestro corazón, el Espíritu Santo, de vivir por Él, para Él, agradeciéndole a Él. Que cuando te levantas en la mañana, tienes la necesidad de leer la Biblia, no porque quieres estar bien ante los ojos de Dios ese día, pero porque quieres aprender más de Él, quieres entender cuál es su voluntad y entender cómo es que puedes vivir por agradecimiento hacia Él. Puntos importantísimos que seguiremos recalcando. ¿Cómo sabemos si estamos actuando bajo la ley o el evangelio? Te puedes hacer las siguientes preguntas. ¿Estoy obedeciendo porque siento que sería condenación si no lo hago? Y te invito a hacerte estas preguntas. Cuando tú hagas un mandamiento, cuando tengas la intención de hacer algo, hazte estas preguntas. ¿Estoy obedeciendo porque siento que sería condenación si no lo hago? ¿Estoy obedeciendo porque amo a Dios y confío que el Espíritu Santo me está guiando? Te das cuenta y yo confío que tú entenderás cuál está bien y cuál está mal. Y por si acaso, la número uno está mal y la número dos está bien. La intención es que tú vivas tu vida con ojos de agradecimiento, con ojos que digan gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por darme vida eterna. Déjame, te doy las gracias con un corazón arrepentido, con un corazón eh, que quiera demostrarte este espíritu que tú me has dado a mí, en vez de decir, ok Dios, voy a hacer esto porque si no lo hago, tú me vas a odiar y no me vas a querer por toda mi vida. No, Dios te quiere, Dios te ama ya y quiere que le demuestres ese amor en agradecimiento. Tenemos Filipenses 2:13 y Romanos 1:16. Filipenses, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el querer como el hacer. El que tú quieras hacer algo no viene de ti. El que tú quieras aprender de la palabra de Dios no viene de ti. Y lee la palabra viva, activa y poderosa de Dios. Porque Dios es el que produce. ¿Quién produce? No tú. Dios es el que produce en nosotros el mismo querer hacer algo y el mismo hacer. Y por eso me da tanta alegría que ustedes estén aquí. Me demuestran a mí que el Espíritu de Dios está en ustedes, porque ninguno tiene una pistola a su cabeza que los está forzando a estar aquí y aprender de la palabra de Dios. Ustedes se conectan juiciosos, ven el grupo de WhatsApp juiciosos y dicen, yo quiero estar en esta clase. Y ese yo quiero estar no proviene de ti porque por naturaleza tú y yo queremos estar separados de Dios, pero ese yo quiero estar es producido por Dios. Ese querer y ese hacer. Filipenses 2:13, Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. El poder del Evangelio es que salva vidas. Tú cuando proclamas la palabra de Dios, la vida perfecta, la muerte injusta, la resurrección gloriosa y la ascensión milagrosa de Dios, estás proclamando algo que tiene el poder de traer algo que está muerto a la vida. Y el ejemplo que les he dado ya varias veces es vete a un cementerio, para que tú entiendas el amor y el poder de Dios, vete a un cementerio y dile a esos muertos que se levanten y que vuelvan a la vida. Y date cuenta lo imposible que es eso, lo imposible que es eso, lo loco que son decir que eso ocurra. Y date cuenta que de esa forma es como Dios demuestra su poder con nosotros, de traer algo que estaba espiritualmente muerto a lo que ahora está a la vida. Así de poderoso y con tanto amor es como te ve Dios y es como Dios obra en nosotros, que nos rescató de la muerte, nos dijo, ven, levántate, y por el poder que solo Él tiene, nos levantamos y ahora vivimos en su amor y en su gracia. Último versículo aquí, 2 Corintios 5, 14 y 15. El amor de Cristo nos lleva a actuar así al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tú y yo vivimos por Cristo. Queremos darle honra y alabanza a Él. Él murió por nosotros, nosotros con Él, y resucitó por nosotros, y nosotros resucitamos con Él. Una nueva creación. Tú eres una nueva creación, tienes un nuevo corazón, tienes un nuevo espíritu dado a ti por Dios para querer vivir por Él y para querer darle gracias a Él y para querer ser como Él. No con la intención de ganarte tu salvación porque tú ya eres salvo, sino porque eres tú.
Esa es tu identidad. Tú como el Espíritu Santo, eso es lo que tú eres ahora, una nueva creación. Y no tienes que hacerte la pregunta, esto es mi nueva naturaleza pecaminosa, mi no nueva naturaleza pecaminosa, mi nueva creación. No, es tu identidad. Puedes tomar, apropiate de esa identidad que tú tienes como hijo redimido de Dios, hija redimida de Dios. Último objetivo, ahora sí vamos a hablar prácticamente. ¿Ok? El día de reposo, respetar la palabra de Dios. Si tienes alguna pregunta, si no la toco aquí en esta parte de la clase, te invito a hacerla, va a haber oportunidad. Mucha gente dice que el sábado es el único día correcto para la adoración porque Dios claramente dice, acuérdate del día de reposo, que es un sábado, 7 días, el séptimo día. ¿Cómo sería la mejor forma de explicarles a ellos por qué ya no tenemos que adorar los sábados? ¿Qué piensas tú? Mucha gente dice, y tienen el texto bíblico, acuérdate del día de reposo, manténlo santificado, porque es el séptimo día. ¿Cómo sería la mejor forma de explicarles a ellos por qué ya no tenemos que adorar los sábados? ¿Qué piensas? Claro, adelante, por favor. Bueno, yo creo que la explicación más fácil sería decirles, porque ya no vivimos por ley, sino por gracia. Ya Dios pagó por todo lo que debíamos, aún antes de que lo hiciéramos. Entonces, bueno, nada, ese es mi aporte. Excelente. Excelente, muy bien. No vivimos por ley, vivimos bajo la gracia de Dios, recordando el punto de que la voluntad de Dios es que todas las personas de todos los tiempos descansen en su palabra, mediten en su palabra y que la intención de que ellos, de la voluntad de que respetaran el sábado era solo para el pueblo de Israel. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera compartirnos su forma de explicar a una persona que dice, tú solo tienes que adorar los sábados, no sé por qué estás orando los domingos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué piensas? Te va a pasar. A mí me pasa seguido. Sí. Eh, Analizando esta pregunta, profesor, permiso, Adelante. yo, ajá, voy a referir algo de historia. En el año 321 después de la resurrección, Constantino I dio una orden justamente sobre la sustitución del día sábado por el día domingo. Esto era para todos los gentiles, esto era para todo el mundo, ¿ok? Ya no, porque los judíos sí guardan aún los tiempos que corresponden, pero esto era para todo el mundo y entonces él sustituyó el descanso del día sábado por el descanso del día domingo. Esto entonces se hizo común, fue una situación común. Por eso también las iglesias adaptaron esa posición de tomar el día domingo como día sagrado o día de descanso. Eso es en versión común, ¿ok? Estoy hablando únicamente no en lo espiritual, sino en lo cotidiano. Gracias, Ujú. profe. Muy bien, María. Y en inglés diría el pushback o la cosa que una persona te diría al respecto sería, entonces porque el gobierno establece esto de ir en contra de la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a ir en contra de la palabra de Dios. Si el gobierno dice, vamos a todos a respetar el día de LBGT y todas las personas tienen que seguir esto y no me importa nada, entonces todos seguimos haciendo eso. La palabra de Dios es clara y dice, acuérdate del día de reposo, acuérdate que este es el séptimo día, porque entonces adoramos el sábado. Me parece muy bien, esa historia es importante, pero como tú dices, es histórico, creado por hombre, queremos es volver al fundamento de la Biblia, queremos siempre refutar cosas, no con necesariamente la historia, queremos dar un poco de contexto, pero queremos hacerle entender a las personas por medio de la palabra de Dios por qué hacemos este tipo de prácticas. Tú y yo tenemos la libertad de adorar cualquier día de la semana, de descansar cualquier día de la semana por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Escuchamos los versículos anteriormente que recalcan el punto de que estas sombras, el día de reposo era una sombra, Colosenses, el día de reposo era una sombra sobre lo que Jesús iba a hacer por nosotros, que era darnos el último descanso, el último día de reposo, el perdón de nuestros pecados.
La voluntad de Dios es todavía que respetemos la palabra de Dios y obedezcamos, escuchamos la palabra de Dios. Y la bendición que tú y yo tenemos es esa. Y leemos versículos, por ejemplo, creo que no lo tengo aquí, pero la historia de Jesús, Jesús dice en el Nuevo Testamento, el día de reposo no fue hecho para, el hombre no fue hecho para el día de reposo, pero el día de reposo fue hecho para el hombre, dando el significado de que es la intención del día de reposo, no es que el hombre se someta a seguirlo cada sábado constantemente, pero el entendimiento es que esta idea de respetar la palabra de Dios y de adorar a Dios sea tan necesario en la vida del hombre que lo pueda hacer en cualquier momento. En otras palabras, volvemos nuevamente a Colosenses 3, que establece el día de reposo como una sombra, un símbolo. Está hecho, está completo. Ese sábado no se tiene que hacer el sábado. ¿Y por qué esa es una bendición? No sé qué pasó aquí. Porque, Ricardo, ten cuidado que estás utilizando tu mouse para escribir por toda la pantalla. La verdad no sé cómo quitarlo. No hay ningún problema, pero ahí pueden leer, solo para que lo tengan presente mientras seguimos con la clase. ¿Por qué esa es una bendición? Porque tú y yo podemos descansar, podemos adorar a Dios no solo un día en la semana. Tú y yo podemos descansar, podemos orar, podemos tener una conversación con Dios no solo un domingo, no solo un lunes, no solo un martes, pero en todo momento. Tú tienes la bendición de tener una conversación personal con Dios cuando tú lo necesites, en cualquier momento de la semana. Tú tienes la bendición de querer aprender de la palabra de Dios cualquier día de la semana. No tiene que ser solo un sábado, no tiene que ser solo un domingo. Y por lo tanto, utilizamos los versículos anteriores, compartí con ustedes, para refutar esa idea de que se tiene que adorar solo los sábados y que se tiene que ir a la iglesia solo los sábados, ¿no? Tú puedes ir a la iglesia lunes. Si quieres hacerlo todos los días de semana, te invito a hacerlo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, nuevamente. Es la bendición que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Y por qué eso es importante? Y otro punto importante que quiero recalcar antes de dar la palabra a César es el descansar. Nuevamente hice el comentario al principio que el descansar, usualmente nosotros pensamos en descansar, en hacer absolutamente nada, en ver una película, en dormir, en desconectarnos, ¿verdad?, del mundo a nuestro alrededor. Y lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la palabra de Dios nos dice es que el descansar proviene solamente de tener y escuchar la palabra de Dios. Y eso quiero que lo pongas en tus notas. El descansar proviene solamente de escuchar y de leer y de conectarse con la palabra de Dios. Tú solamente vas a experimentar un descanso, tanto físico como espiritual, cuando estás teniendo una conversación, cuando estás interactuando con la palabra de Dios. Recordamos que no significa escuchar eh, como tú escuchas mi voz hoy en día, la palabra de Dios solamente, porque tú tienes la Biblia, que es la palabra viva, activa y poderosa. Tú puedes leer la voluntad de Dios, tú puedes ver Dios por medio de las palabras que se encuentran en tu Biblia y por medio de esa conexión que tú tienes, experimentas descanso. Eh, Ese es el descanso que Dios quiere instituir en el tercer mandamiento, en el mandamiento de respetar el día séptimo para mantenerlo santo. El descanso que Dios te quiere dar a ti es la oportunidad de conectarse por medio de su palabra para poder descansar. Y te darás cuenta, te invito a hacer la práctica, te invito a que me pongas a prueba con ese pensamiento. Porque hay muchas veces en las que yo tengo un día muy difícil en la oficina, en el trabajo, en lo que sea, y me desconecto es viendo mi celular o viendo una película y cuando me voy a dormir quedo peor de lo que pensé que me iba a ayudar. Y lo que yo consideré que era como tonto o ilustre o que no tenía poder de leer la palabra de Dios, un acto como leer la palabra de Dios, leer un versículo, leer un salmo, los salmos son buenísimos para tú sacar todas tus emociones y en oración dárselo todo a Dios, terminó dándome mucha más paz, terminó dándome mucho más descanso. El orar también, el tener esa conversación directa con Dios. La clase pasada establecimos, en las clases pasadas hemos hablado que el orar tú lo puedes hacer en cualquier momento, no tiene que ser algo súper loco, extraordinario, te arrodillas al piso, si quieres hacerlo no hay ningún inconveniente, pero es tú teniendo una conversación con Dios, así como tú hablas con tus amigos, con tus amigas en el cafecito y ese chisme y cuento y se cuentan lo que sea, también tienes ese mismo acceso directo con el Padre, que tú puedes hablar con Él. Y cuando tú hablas con Él y cuando tú lees de Él,
Y cuando tú meditas en su palabra, eh, bendecido sea el hombre, la mujer, la persona que medita en la palabra de Dios día y noche, porque esa persona tiene descanso, esa persona tiene paz. Ponme a prueba, te invito a que me pongas a prueba. Cuando estés cansada o cansado y sientas que no puedes más, hazte una oración, léete la palabra de Dios y mira cómo Dios obra en tu vida. Mira cómo Dios obra en tu vida. El tercer mandamiento. Está un poquito aquí el desorden, pero solo para que lo tengan presentes. Otra pregunta para discutir, la vamos a compartir rápidamente porque nos pasamos de tiempo un poquito. Una amiga, su amiga no desea congregarse, no desea ser parte de la iglesia. Dice, no necesito congregarme para tener una relación con Dios. ¿Cómo contestarías tú? Vamos a responder rápidamente, simplemente porque nos pasamos de tiempo. El pensamiento, ella tiene toda la razón. No necesitamos congregarnos. No es necesario que tú te congregues para ser salvo. No es necesario que tú vengas a la iglesia para tener la salvación y tener el favor de Dios. Sin embargo, establecimos anteriormente que una de las bendiciones de ser parte de una iglesia o ser parte de un cuerpo de cristianos, así como tú y yo, ahorita esto lo llamamos iglesia, un cuerpo de Cristo, es que nos podemos motivar, nos podemos edificar y nos podemos ayudar mutuamente. Leemos el versículo del apóstol Pablo. Les ruego, el apóstol Pablo, la palabra de Dios, nos dice, les ruego, no dejen de congregarse, anímense mutuamente. No un domingo, no solo un domingo. Sí, vengan a la iglesia el domingo, escuchen la palabra de Dios, canten himnos de oración, etcétera, etcétera. Pero reúnanse seguido, véanse seguido, háblense seguido, compartan seguido y compartan no solo lo bueno, pero compartan lo malo, lo difícil, lo duro. Me cansé, no entiendo mi trabajo, me cansé de esta enfermedad, no entiendo por qué estoy pasando esto. Y motivémonos con la palabra de Dios, alentándonos a esperar ese día glorioso cuando Jesús vuelva de nuevo, que ha prometido volver y que va a volver. Porque a veces por nuestro pecado como que ponemos una venda en nuestros ojos y se nos olvida el punto principal y caemos en estos huequitos mientras seguimos en la carrera con Dios. Eh, Ella tiene razón, no es necesario congregarse, pero es un beneficio muy grande el poder ser parte de un cuerpo de Cristo, el poder ser parte de esta clase, el poder ser parte de su iglesia a la que tú vas, el poder ser parte de tener amigos cristianos que conversan con lo que dice la palabra de Dios, no con lo que uno piensa, es un beneficio muy, muy grande. Para que lo tengas presente, porque te va a pasar. Mucha gente te va a decir, yo no necesito ir a una iglesia. Y a la hora de contestar estas preguntas o de refutar esto, recalcamos el resumen que hizo Jesús de los 10 mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Hablamos y refutamos y compartimos de la palabra de Dios la verdad en amor. Efesios. Hablamos la verdad en amor, con paciencia, con humildad. Las personas puede que sean ignorantes, las personas puede que sean tercas. ¿Y cómo sé que una persona es ignorante y terca? Porque yo soy ignorante y terco. Y si yo soy ignorante y terco y leo de la palabra de Dios constantemente, ¿cuánto más no va a ser otra persona que no lee de la palabra de Dios o no escucha la palabra de Dios o no comparte esta relación con Cristo? Por lo tanto, tenemos ese entendimiento, hacerlo con paciencia, con amor. Puede que te tome un día, puede que tome una semana, un mes, un año antes de que una persona empiece a entender ya más esos conocimientos. Estos fueron los puntos que aprendimos. Esto fue lo que tú aprendiste el día de hoy en esta clase, si lo puedes leer todavía. Jesús cumplió el día de reposo, descansamos en él. Jesús cumplió el día de reposo. Tú puedes descansar en Él y tú puedes descansar cualquier día de la semana. Jesús obedeció perfectamente el tercer mandamiento en nuestro lugar. Los hizo sentir mal con no uno, no dos, no tres versículos, pero con un montón de versículos que hablaban sobre las diferentes formas en las que tú y yo hemos fallado al cumplir el tercer mandamiento. Y ten la certeza de que Jesús obedeció perfectamente cada una de esas cosas que tú y yo no pudimos hacer. Que te vuele la cabeza porque ¿cómo es posible que a una persona haya hecho eso? Porque solo Dios lo pudo hacer, pues porque esa persona es Dios, Jesús. Y también vivimos bajo el Evangelio que nos lleva a obedecer en amor. Tú no vives bajo la ley que te lleva a obedecer por miedo y por querer ganar favor, pero tú vives bajo el Evangelio, el amor de Dios, que te lleva a obedecer en agradecimiento, en paz, en alegría, en gozo. No lo tienes que hacer forzado, pero es, ay, yo quiero hacerlo, qué emoción de hacerlo, y me mueve el corazón de querer hacerlo.
Antes de cerrar la clase el día de hoy, les comparto la pregunta del proyecto final que vimos en esta lección. La pregunta número 7: ¿por qué es importante para el cliente vivir bajo las buenas nuevas acerca de Jesús y no bajo las demandas de la ley? ¿Por qué es importante vivir bajo el Evangelio y no bajo la ley? Lo compartimos en la grabación. Si deseas chequearlo nuevamente, lo puedes hacer, solo para que lo tengas presente. Eh, preguntas preguntas que todavía quedan. Estas clases se van muy rápido y compartimos mucho juntos. Me gustaría escuchar sus aplicaciones, pero por temas de tiempo no podemos hacer eso. Yo espero que estés aprendiendo y yo espero que estés siendo edificado por esta instrucción, pero prefiero, en vez de escuchar tu aplicación, prefiero escuchar las preguntas que tengas. Si algo que dije no quedó claro, prefiero aclararlo en vez de escuchar lo que sí quedó claro. Entonces les doy tiempo ahorita, si escribieron algo, lo cual yo no hablé o lo cual no compartimos en esta clase, para hacerlo, para que lo hagamos juntos de una vez. ¿Alguna pregunta que no haya quedado, que todavía queda así en el aire que tengas sobre el tercer mandamiento, sobre el descansar, sobre el día de reposo del sábado? ¿Alguna pregunta? Si no te recuerdo también, en cualquier momento me puedes escribir por mi número privado de WhatsApp. Ustedes tienen acceso a eso, cualquier pregunta que tengas. César, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Disculpe una pregunta. ¿Y por qué los adventistas reúnen los días sábados? Porque días sábados del Señor, dicen, y porque Dios ha creado todas las cosas del principio en 6 días, creo. Porque los adventistas usualmente no tienen un conocimiento o una aceptación del Nuevo Testamento como Cristo siendo el Mesías. A ellos no tener esa aceptación de que Cristo es el Mesías, pues no entienden o no aceptan que la ley fue cumplida al 100% por medio de Cristo Jesús. Tú y yo tenemos la bendición de entender y de creer que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios y que Jesús es Dios y cumplió todas estas leyes por nosotros. Los adventistas usualmente creen que uno tiene que seguir todavía, y tú puedes entender, si tú no tienes el Nuevo Testamento y todavía no ha llegado este Mesías, pues obviamente todavía sigues bajo la ley, sigues viviendo bajo los mandamientos que Dios dio. Por lo tanto, pues es bastante triste porque se están perdiendo de esta paz y este gozo y esta garantía que es la salvación, este hecho histórico que es que Jesús vino y que es el Mesías. Y es una conversación diferente que podemos tener en otro momento. Por temas de tiempo no podemos hablar ahorita por qué es que Jesús es el Mesías, pero tenemos el entendimiento de qué es. La presuposición de esta gracia es que tú entiendes que es el Mesías. Pero los adventistas no tienen, no aceptan este Nuevo Testamento. Por lo tanto, si tú no aceptas el Nuevo Testamento, puedes entender lógicamente por qué consideras todavía que vives bajo la ley. En otras palabras, utilizando el vocabulario que hablamos el día de hoy, ellos viven bajo la ley y no viven bajo la gracia, bajo el Evangelio, lo cual los lleva a la condenación, porque sin importar cuántas veces se mientan a sí mismos y digan, yo puedo vivir bajo la ley, con tal que tú rompas una sola de esas leyes, ya la has roto toda completamente. Y si te preguntan, y si les preguntas, ¿has roto alguna? Y te dicen que no, se están mintiendo a sí mismos porque todos somos culpables de romper la ley de Dios. El Antiguo Testamento establece eso. No hay ningún hombre perfecto en este mundo. No hay nadie que exista que pueda ser justo por medio de sus propias obras. Lo leemos en los Salmos, lo leemos en el Éxodo, lo leemos en Génesis. Pero esa es muy buena pregunta. Estás ahora discerniendo otras iglesias, escuchando el comentario de otras iglesias. Y eso me gusta bastante, porque estás creciendo en tu edificación. La idea es que tú te edifiques por medio de la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, y ahora estés a prueba en el mundo por medio de todos esos lobos, de todos esos falsos profetas que te van a tratar de vender un mensaje y te van a tratar de decir una cosa. Y la idea en mí, lo personal como maestro, no es decirte lo que yo creo. Yo creo un montón de cosas. Para mí el chocolate, si yo pudiera comer chocolate todos los días de mi vida, sería perfecto, ¿ok? Pero no es lo que yo creo, no es lo que mi iglesia cree, no es lo que nosotros creemos, pero es lo que la palabra de Dios cree. Y lo que yo quiero darte a ti es darte el conocimiento de qué dicen las escrituras para que no te dejes echar cuento de nadie. Para que cuando alguien te diga tú tienes que hacer estas cosas para ser salvo, tú puedas decir, espérate un segundo, porque el Nuevo Testamento, la palabra de Dios me dice otra cosa diferente. Y para que, en las palabras del apóstol Pablo, nadie te robe ese mensaje que ya ha sido proclamado ante ti del Evangelio de la salvación por medio de Cristo Jesús.
Ok, César, tienes tu mano levantada ahí todavía. ¿Sí me hice entender? Sí, gracias. Y una pregunta más, ¿puedo conversar? Claro, claro, adelante. Este, y, bueno, Antiguo Testamento está todos los leyes civil, ley moral, dijo, ley ceremonial y creo que otros más. ¿Me puede explicar cada uno de esos qué más o menos significa entonces? ¿Y qué es ley de Dios y cómo Eh, poder también analizar con otros hermanos Muy y bien, conjuntamente con usted también, pues, de qué mismo significa eso? O sea, para tener un conocimiento claro, quién es claro que, Dios, quiénes son esas leyes, todo eso. Gracias. claro que sí, César. Muy buena pregunta. Y te voy a utilizar como ejemplo en amor y en verdad, como tu maestro. Esto lo hablamos la lección número 2. Me acabas de dar a entender a mí que no viste la grabación de la lección número 2. Les estoy dejando saber de una vez, todas estas cosas que estamos creando son el fundamento para lo que estamos hablando. Si ustedes no están viendo las grabaciones, si no están haciendo las tareas, si no están haciendo las lecturas, no van a entender y van a quedar con una laguna aquí mental sobre lo que vamos a seguir hablando, porque ya hemos creado el fundamento en la lección número 1, lección número 2 y lección número 3. Lo de la ley de Dios, hemos seguido repasando esto, pero la ley de Dios la hablamos en su totalidad en la lección, en la grabación número 2. Te invito entonces a revisar esa grabación, que es estoy respondiendo en la grabación la pregunta que tú me acabas de hacer, para que lo tengas presente. ¿Qué es la ley de Dios? ¿Cuáles son? ¿Por qué entendemos que la ley de Dios es así? Los versículos de la Biblia que hablan sobre la ley de Dios siendo satisfecha por Jesús, etcétera, etcétera. Recordándoles que en cualquier momento que se les olvide algo, porque puede también ser que se les olvide cualquier comentario, tienen acceso a esas grabaciones por medio del grupo de WhatsApp a su disposición. Y la expectativa, nuevamente, es si no estás viendo las grabaciones en vivo, si no estás viendo las clases en vivo, que veas las grabaciones y te edifiques por medio de las grabaciones y te comuniques conmigo. De otra forma, vas a quedar muy perdido y mi idea no es que quedes perdido, pero mi idea es edificarte. Y por temas de tiempo no puedo pasar 1 hora y 15 minutos compartiendo contigo la ley de Dios, César. Pero sí puedo guiarte a la grabación y te puedo mostrar dónde puedes escuchar todos esos comentarios para tu beneficio. ¿Ok, César? Sí, sí entendiste cómo hacer eso. Tienes acceso al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Listo. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias. María Isabel, adelante, tienes tu mano levantada. Tienes tu micrófono apagado, María Isabel. Disculpa, profe, un aporte. ¿Es posible que uno de nosotros se entreviste con César y podamos discernir un tanto lo que él luego vea en el video? ¿Cómo así? Explícame. Eso, siento que hay justamente en hermanos un vacío, tal vez por el uso de la tecnología o algo así, y nos perdemos. A mí me ocurrió en curso pasado y reprobé por no estar a tiempo con la tarea. Es posible que nosotros nos apoyemos y aportemos en este caso a César algún comentario o ayuda personal. O sea, si nos comunicamos con él directamente a su teléfono. Claro que sí. De hecho, una mejor forma para poder comunicarse y hacer eso posible, eh, hay, hay dos grupos de WhatsApp de nuestro curso. El grupo principal Sí, donde yo comparto las grabaciones y los links y el grupo donde están la mayoría de ustedes o todos los que quieran unirse para hacer ese tipo de cosas. Voy a escribir aquí para que lo tengan presente. Voy a escribir un mensaje. Hola familia, aquí este grupo lo tienen para conversar sobre temas de la clase e instruirse y edificarse mutuamente. Si te llegó ese mensaje, lo acabo de mandar, si te llegó ese mensaje, eh, quiero entonces, sí, tienes todo el libre albedrío y la oportunidad de hablar con tus compañeros por el grupo, conversar las preguntas, hacer los comentarios, edificarse mutuamente, ver las grabaciones, etcétera, etcétera, para que lo tengan presente. Si no te llegó ese mensaje que acabo de mandar, puedes chequear, si no te llegó ese mensaje, mándame un texto a mí para que tú puedas acceder a ese grupo y tengas el beneficio de edificarse mutuamente con tus compañeros. La idea es
que vengamos todos preparados. La idea es que nos ayudemos mutuamente, estamos en caminos diferentes, estamos creciendo juntos. Y claro que sí, esa es una muy, muy buena aportación, María Isabel. Me parece excelente que tengas ese deseo de ayudarse mutuamente como compañeros. El propósito de este curso no es hacerlos fallar. No tengo ganas de fallar, no tengo para ninguno de ustedes. Yo quiero que pasen y que les vaya muy bien, pero sí tengo que asegurarme de que tengan el conocimiento. Y si no tienen el conocimiento, es necesario más instrucción. Entonces el proyecto final es parte de eso. No se asusten si están viendo las grabaciones, si estás viendo los videos, si estás viendo las clases en vivo, si ahora te estás edificando por medio del grupo con María y con nosotros, el resto, eso también está muy bien. ¿Alguna otra cosa que quisieras aportar, María Isabel? Tu micrófono está apagado, perdón. Ok. Una pregunta. Después del proceso, después del momento de la resurrección de nuestro Señor, justamente se produjo cuando él muere un día viernes, pasa el día sábado, el día de reposo. Justamente las mujeres el día de reposo no pueden ir a hacerle el tratamiento a nuestro Señor porque era día sábado. Y cuando se presentan el día domingo, ya Él estaba manifiesto en resurrección y no estaba en el sepulcro. Eso también tiene a colación que nosotros, los cristianos, celebremos entonces a partir de ese momento el encuentro con nuestro Señor los días domingos. Es una Eh, pregunta. Claro, no, claro. Y volvemos al punto que tú hiciste del hecho histórico con el entendimiento del fundamento bíblico. Ya después de que el reino romano se convirtió más al cristianismo por medio de la instrucción de la palabra de Dios, empezaron a tomar todas estas prácticas, empezaron a establecer todas estas cosas debido a los eventos históricos que ocurrieron en la vida de Cristo, como tú mencionaste. Sin embargo, eh, tenemos, y por eso es que la mayoría de las iglesias, nuestra iglesia el día de hoy, se reúnen los domingos, y casi todas las iglesias se reúnen los domingos. Pero también tenemos el libre albedrío, entonces, de también poder reunirnos. Nuestra iglesia ofrece servicios los sábados, hay otras Sí, claro. iglesias que ofrecen servicios los lunes, los martes, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es un hecho histórico y como Dios siempre digo más esa frase, satisface, sati- Satisfacer satisfacer, el Hacer. sí, como Dios hizo todo eso completo en Cristo, entonces tenemos el libre albedrío de adorar o el domingo, el sábado, el lunes, cualquier día. Pero claro. tradicionalmente ahora es el domingo, no porque tenga que ser el domingo, no escuchen decir eso, no tiene Ujú. que ser el domingo, pero es una tradición y nos sirve y nos ayuda a Muy bien. organizarnos en nuestros horarios. Muy buena pregunta, María, excelente. Gracias. Muy bien, les comparto la tarea y la grabación el día de hoy después de nuestra clase en el turno de la noche para no tener que mandar diferentes mensajes y para que las personas no se confundan, solo para que lo tengan presente. La tarea de la clase el martes que viene nos volvemos a reunir, la voy a compartir después de la clase de esta noche para que lo tengan presente. Estoy muy contento con su desempeño, estoy muy feliz de poder pasar este tiempo con ustedes, de ver lo que están aprendiendo, de que hagamos preguntas, de que nos edifiquemos mutuamente como hermanos y hermanas en Cristo. Y con eso entonces los bendigo con la oración de número 6 24 26. La bendición del número 6 24 26 instituida por Dios, dada a los levitas, a Aarón y a sus hijos. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, amén, amén. Pasen Amén. lindo fin de Amén. semana y nos vemos el martes. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, Bye, bendiciones. Cara. Bye, María. Bye. Bye. Ven. Pasen linda noche. Nos vemos, nos vemos. Gracias, pastor. Feliz día. Gracias. Feliz día, Muchas feliz gracias. día.